Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Yo soy tu nombre y estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más para hablar de uno de esos temas que, seamos sinceros, nos encantan del mundo del espectáculo, el amor y las rupturas. Hoy vamos a sumergirnos en una noticia que ha estado dando vueltas por todos lados, una noticia que ha dejado a muchos fans con el corazón roto y que ha generado un montón de especulaciones. Si lo adivinaron, vamos a hablar sobre Ander Zel y Kerem Bürsin. La verdad es que esta pareja, que nos enamoró a todos con su química en la pantalla y fuera de ella, ha sido objeto de un montón de rumores sobre una posible separación. Durante semanas, las redes sociales han estado explotando con comentarios, fotos sospechosas y supuestas pruebas de que su relación había llegado a su fin. Y bueno, después de tanta incertidumbre, parece que los rumores se han confirmado, aunque la confirmación oficial sigue siendo esquiva. Antes de que entremos en todos los detalles jugosos, les quiero pedir un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes de farándula, si les interesa estar al día con las últimas noticias de sus celebridades favoritas, no olviden suscribirse a mi canal. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, y además me estarán apoyando un montón para seguir creando contenido que les guste. Vamos, es gratis y no se tarda nada. Y por supuesto, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Ahora sí, vamos al lío. Como les decía, la noticia de la ruptura de Hande y Kerem ha sido un verdadero bombazo. Para muchos eran la pareja perfecta, la encarnación del amor verdadero, esa historia de cuento de hadas que todos soñamos con vivir. Su relación, que floreció en el set de la exitosa serie Senkalkapm, Love is in the Air en muchos países, parecía sacada de una película romántica. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella, y no tardaron en convertirse en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Durante su relación, Hande y Kerem nos regalaron un montón de momentos adorables, viajes juntos a destinos exóticos, fotos cariñosas que derretían corazones, declaraciones de amor públicas que nos hacían suspirar. Todo parecía indicar que su amor era sólido y duradero. Desde sus divertidos vídeos de Instagram hasta sus apariciones públicas tomados de la mano, eran la definición de almohadilla couple goals. Por eso, la noticia de su ruptura ha sido tan impactante para muchos, dejando un vacío en el corazón de sus fans que creían en su amor. Pero, ¿qué fue lo que pasó realmente? ¿Qué llevó a esta pareja, que parecía tan enamorada, a tomar caminos separados? Bueno, como suele ocurrir en estos casos, la verdad completa probablemente solo la conocen ellos dos. Sin embargo, hay algunas pistas, rumores e indicios que nos pueden dar una idea de lo que pudo haber sucedido. La realidad es que la vida de una celebridad está llena de desafíos únicos, y mantener una relación sana y feliz bajo el microscopio público es una tarea titánica. Uno de los factores que se han mencionado con más frecuencia, y probablemente el más evidente, es la presión mediática. Hande y Kerem eran una pareja muy popular, y cada uno de sus movimientos era seguido de cerca no solo por los medios de comunicación tradicionales, sino también por una legión de fans en redes sociales. Esta constante atención, que a veces rayaba en la obsesión, pudo haber sido abrumadora y haber puesto a prueba su relación. Imagínense tener a miles, incluso millones, de personas opinando sobre cada aspecto de su vida amorosa, analizando cada foto, interpretando cada gesto. No debe ser nada fácil. Cada paso que daban era noticia, cada mirada era analizada, cada silencio era interpretado como una crisis inminente. Otro factor que podría haber influido, y que es común en el mundo del espectáculo, es la diferencia de agendas y compromisos profesionales. Tanto Hande como Kerem son actores muy exitosos, con agendas muy apretadas y proyectos que los llevan a viajar constantemente, a menudo a diferentes países. Esta falta de tiempo para estar juntos, para dedicarse a la relación, para tener momentos de intimidad lejos de las cámaras, podría haber desgastado su vínculo. Es difícil mantener una relación a distancia, especialmente cuando ambos tienen carreras tan demandantes, que exigen largas jornadas de trabajo y una dedicación total. La distancia física, aunque a veces sea inevitable, puede generar una distancia emocional difícil de superar. También se ha especulado, aunque con menos certeza, sobre posibles diferencias irreconciliables en cuanto a sus planes de futuro. Quizás tenían diferentes ideas sobre cómo querían que fuera su vida en común, o sobre cuándo querían formar una familia, o incluso sobre dónde querían.
Vivir. Este tipo de diferencias, que pueden parecer pequeñas al principio, pueden ser muy difíciles de superar a largo plazo y pueden llevar a una ruptura, incluso cuando hay amor de por medio. La compatibilidad en los planes de futuro es un pilar fundamental para una relación duradera, y cuando estos planes no coinciden, la relación puede volverse insostenible. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad, que es la más simple pero a menudo la más dolorosa, de que simplemente el amor se haya acabado. A veces las relaciones llegan a su fin, por más que queramos que duren para siempre. Las personas cambian, las prioridades cambian, y lo que alguna vez funcionó, puede que ya no funcione más. Es una realidad triste, pero es una realidad con la que todos, en algún momento, tenemos que lidiar. El amor no es una constante, es un sentimiento que evoluciona, que necesita ser alimentado y cuidado, y a veces, a pesar de todos los esfuerzos, simplemente se desvanece. Ahora bien, ¿qué dicen Ande y Kerem al respecto? Aquí es donde la situación se vuelve más complicada. Hasta el momento, ninguno de los dos ha emitido un comunicado oficial confirmando o negando la ruptura. Este silencio ha alimentado aún más las especulaciones y ha dado pie a todo tipo de teorías. Sin embargo, sus acciones, sus silencios y sus mensajes indirectos en las redes sociales han sido interpretados por muchos como una confirmación implícita. Por ejemplo, y esto es una señal inequívoca en el mundo de las redes sociales, ambos han dejado de seguirse en Instagram, lo cual es un indicador bastante claro de que las cosas no están bien entre ellos. En la era digital, dejar de seguir a alguien en redes sociales es casi tan definitivo como firmar los papeles del divorcio. También han dejado de compartir fotos juntos y de interactuar en las publicaciones del otro, lo que antes era una constante. Además, algunos medios de comunicación turcos, citando fuentes cercanas a la pareja, han publicado declaraciones que confirman la ruptura, aunque sin nombres ni pruebas concretas. Estas fuentes anónimas suelen ser la base de la mayoría de los rumores en el mundo del espectáculo, y aunque no siempre son fiables, a menudo terminan siendo ciertas. Aunque no hay una confirmación oficial directa, todo parece indicar, basándonos en la evidencia circunstancial, que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha llegado a su fin. Es una noticia triste para sus fans, para aquellos que creían en su amor y que veían en ellos un ejemplo a seguir, pero es importante recordar que ellos son los que mejor conocen su situación y que han tomado la decisión que consideraron mejor para ambos, aunque nos duela. Ahora bien, ¿qué le depara el futuro a Hande y Kerem individualmente? Ambos son actores muy talentosos y con mucho potencial, así que seguramente seguirán cosechando éxitos en sus carreras. Hande, por ejemplo, tiene varios proyectos en puerta y se ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía, con un futuro prometedor en la industria cinematográfica internacional. Kerem, por su parte, también está trabajando en nuevos proyectos y se ha consolidado como uno de los galanes más populares de la televisión turca, con fans en todo el mundo que esperan ansiosamente su próximo papel. En cuanto a su vida personal, solo el tiempo dirá qué les depara el futuro. Quizás encuentren el amor nuevamente, quizás con alguien dentro o fuera del mundo del espectáculo, o quizás decidan enfocarse en sus carreras y en su crecimiento personal, disfrutando de su soltería y explorando nuevas oportunidades. Lo importante es que sean felices y que tomen las decisiones que los hagan sentir plenos y realizados, sin importar lo que diga la prensa o lo que esperen sus fans. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo sobre la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sé que es una noticia triste, pero creo que es importante hablar de estas cosas, analizar lo que pudo haber sucedido y reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las parejas en el mundo del espectáculo. En resumen, hemos hablado sobre la sorpresa y la decepción que causó la noticia de la ruptura, los posibles factores que contribuyeron a la separación, como la presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias irreconciliables. La falta de confirmación oficial por parte de Hande y Kerem, aunque las señales apuntan a que la relación terminó, y lo que les depara el futuro a ambos actores en sus respectivas carreras. Hemos explorado las diferentes perspectivas y hemos tratado de entender lo que pudo haber sucedido detrás de las cámaras. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos, para que más personas puedan enterarse de esta noticia y compartir sus opiniones. Ahora quiero saber su opinión, ¿qué piensan ustedes sobre la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que la presión mediática tuvo algo que ver? ¿O creen que simplemente el amor se acabó?
¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en el futuro? ¿Qué consejo les darían a Ande y Kerem en este momento difícil? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Su participación es fundamental para crear una comunidad activa y participativa en mi canal. Y por último, pero no menos importante, los invito a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que subo vídeos nuevos todas las semanas sobre temas de farándula, belleza, estilo de vida y mucho más. No se lo pierdan. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. También los invito a seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo, adelantos de mis próximos vídeos y estoy en contacto directo con ustedes. Únanse a mi comunidad y no se pierdan nada. Muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor es complicado, pero siempre hay que mantener la esperanza.